Hola amigos, bienvenidos a Resúmenes de Libros, el canal donde cada día exploramos un nuevo y fascinante audiobook que puede transformar tu forma de ver el mundo. Así que suscríbete y prepárate para sumergirte en una historia que no solo informa, sino que transforma. ¿Alguna vez te has preguntado quién toma realmente las decisiones dentro de ti? ¿Por qué a veces haces cosas que no puedes explicar ni siquiera a ti mismo? Imagina que dentro de ti habitan tres fuerzas distintas, una que busca el placer inmediato sin pensar en las consecuencias, otra que intenta equilibrar todo con lógica y razón, y una tercera que te juzga constantemente, guiándose por reglas y valores aprendidos. Suena como una película interna, ¿verdad? Pero esta es la realidad según uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Sigmund Freud. Hoy descubriremos su obra El Yo y el Ello, una ventana directa a lo más profundo de nuestra mente. No es solo un libro, es una brújula que nos ayuda a entender quiénes somos, por qué sentimos lo que sentimos y cómo funciona el misterioso universo de nuestra psique. Introducción. El ego y el id, escrito por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, es una obra fundamental que explora la estructura de la mente humana y cómo sus componentes internos, el id, el ego y el superego, interactúan para moldear nuestra personalidad, decisiones, emociones y comportamientos. Publicado en 1923, este libro profundiza en la teoría de Freud sobre la mente, destacando el papel crucial del inconsciente. A través de esta obra, Freud nos ofrece un mapa para comprender las fuerzas invisibles que guían nuestras acciones, desde los deseos más primitivos hasta los ideales morales impuestos por la sociedad. Este resumen detallado desglosa cada capítulo, explicando conceptos clave y su relevancia, manteniendo toda la información esencial para una comprensión completa. Capítulo 1. Mapa de la mente. Consciente, preconsciente e inconsciente. Freud compara la mente con un iceberg. Solo una pequeña parte es visible sobre la superficie, mientras que la mayor parte permanece oculta bajo el agua. Esta analogía ilustra la división de la mente en tres niveles. Mente consciente. Es la punta del iceberg, el 10% visible. Incluye todo lo que estamos pensando o percibiendo en un momento dado, como escuchar una voz, decidir qué hacer o analizar una situación. Es el yo racional, que toma decisiones y razona. Mente preconsciente. Actúa como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Aquí residen recuerdos, conocimientos o experiencias que no están en nuestra mente ahora, pero que podemos recuperar con un pequeño esfuerzo. Por ejemplo, el nombre de un amigo de la infancia, o qué comimos anoche. Es como un almacén accesible. Mente inconsciente. Es la parte más grande y profunda del iceberg, el 90% oculto. Contiene deseos reprimidos, miedos, instintos sexuales y agresivos, y recuerdos dolorosos que hemos enterrado. Aunque no somos conscientes de ellos, estos contenidos influyen poderosamente en nuestro comportamiento. Por ejemplo, un miedo irracional o un sueño extraño puede ser una manifestación del inconsciente. Freud introduce el concepto de represión, un proceso mediante el cual el ego bloquea pensamientos o deseos peligrosos, empujándolos al inconsciente para evitar conflictos con la mente consciente. Sin embargo, estos contenidos reprimidos no desaparecen. Se manifiestan en sueños, lapsus linguae, deslices freudianos o comportamientos inexplicables. Este mapa es la base de la teoría freudiana, ya que subraya que nuestras verdaderas motivaciones residen en el inconsciente, y entenderlo es clave para la autoconciencia. Capítulo 2. El id, la bestia terca, dentro de nosotros. El id es la parte más primitiva y básica de la mente, presente desde el nacimiento y completamente inconsciente. Funciona según el principio del placer,
buscando la satisfacción inmediata de deseos biológicos como hambre, sed, sueño y, especialmente, instintos sexuales y agresivos. Freud lo describe como un niño terco que no entiende de reglas, moralidad ni realidad, solo quiere placer ahora, sin importar las consecuencias. Características del id. Es impulsivo e irracional. Por ejemplo, si tienes hambre, el id te empuja a comer algo inmediatamente, aunque sea robando comida. Es la fuente de la libido, la energía vital que impulsa nuestros deseos. Opera a través de acciones reflejas, como estornudar, o pensamiento de proceso primario, creando imágenes mentales o fantasías para aliviar la tensión temporalmente. Por ejemplo, imaginar comida cuando estás hambriento. El id no madura con el tiempo, permanece infantil y exigente toda la vida. Sin embargo, como los deseos del id no siempre son realistas o socialmente aceptables, otra parte de la mente debe intervenir para controlarlo. Este capítulo destaca que el id es el motor de nuestras acciones, pero no sabe cómo navegar el mundo real, lo que lleva al desarrollo del ego. Capítulo 3. El ego, el gerente sensato de la mente. El ego surge del id a medida que un niño interactúa con el mundo y aprende que no todos sus deseos pueden cumplirse de inmediato. Opera según el principio de realidad, buscando satisfacer los deseos del id de manera práctica, segura y socialmente aceptable. Es como un gerente sensato que media entre los impulsos del id y las limitaciones del mundo externo. Funciones del ego. Evalúa la realidad, planea y resuelve problemas. Por ejemplo, si el id quiere comer un pastel durante una dieta, el ego podría proponer comer una manzana o esperar al fin de semana para un capricho controlado. Funciona en los niveles consciente, preconsciente e inconsciente. Muchas de sus estrategias, como los mecanismos de defensa, operan sin que nos demos cuenta. Canaliza los impulsos del id hacia formas aceptables mediante la sublimación. Por ejemplo, transformar la agresión en práctica deportiva. Freud compara el ego con un jinete que guía a un caballo poderoso, el id. Un ego fuerte controla los impulsos, mientras que un ego débil puede ser dominado por el id, llevando a decisiones impulsivas. El ego es el núcleo de nuestra identidad consciente, el yo que interactúa con el mundo, y su fortaleza es esencial para una vida equilibrada. Capítulo 4. El superego, el juez estricto dentro de nosotros. El superego se desarrolla entre los 3 y 5 años, cuando el niño internaliza los valores morales, reglas y normas de sus padres, familia, sociedad, religión y cultura. Es la voz de la conciencia, el juez interno que exige moralidad y perfección. Componentes del superego. Conciencia. Castiga con sentimientos de culpa o vergüenza cuando rompemos reglas morales. Por ejemplo, sentirnos mal por mentir. Ideal del ego. Establece estándares ideales de cómo deberíamos ser. Por ejemplo, ser un buen estudiante. Cumplir estos ideales genera orgullo y autoestima. El superego actúa como el representante de la sociedad dentro de nosotros, enfrentándose al id y presionando al ego para que actúe moralmente. Por ejemplo, ante la oportunidad de robar dinero, el id diría, tómalo. El superego diría, es inmoral, y el ego decidiría devolverlo para evitar culpa y consecuencias. Un superego demasiado estricto causa ansiedad y autocrítica constante. Uno débil puede llevar a comportamientos inmorales. El equilibrio es clave para una personalidad saludable. Capítulo 5. El Mahabharata de la mente. Conflicto entre id, ego y superego. La interacción entre el id, el ego y el superego crea un conflicto constante, descrito como un Mahabharata mental, que define nuestra personalidad y comportamiento. Este capítulo ilustra cómo estos elementos chocan en decisiones cotidianas. Ejemplo:
Un estudiante debe elegir entre estudiar para un examen o ir al cine con amigos. El id busca diversión inmediata. El superego exige responsabilidad y el ego evalúa la situación, decidiendo estudiar para evitar culpa y fracaso. Resultados del conflicto. Un ego fuerte encuentra un equilibrio, satisfaciendo al id de forma realista y cumpliendo con el superego. Un ego débil puede ceder al id, ir al cine, ignorando el examen, o al superego, estudiar obsesivamente, perdiendo el equilibrio. Los desequilibrios generan problemas mentales como ansiedad, cuando el superego domina, o impulsividad, cuando el id domina. Este conflicto interno es la base de nuestra complejidad humana, y un ego fuerte es esencial para manejar estas tensiones de manera saludable. Capítulo 6. Ansiedad y mecanismos de defensa. La ansiedad surge del conflicto entre el id, el ego y el superego, actuando como una alarma que señala peligro. Freud identifica 3 tipos: ansiedad neurótica, miedo a que los deseos del id se manifiesten incontrolablemente; ansiedad moral, temor a la culpa del superego por romper reglas morales; ansiedad realista, respuesta a peligros reales del mundo externo. Para reducir la ansiedad, el ego emplea mecanismos de defensa, estrategias inconscientes que distorsionan o niegan la realidad. Represión. Empuja deseos o recuerdos dolorosos al inconsciente. Ejemplo, olvidar un trauma infantil. Negación. Rechaza una realidad incómoda. Ejemplo, un alcohólico niega su adicción. Proyección. Atribuye emociones propias a otros. Ejemplo, un mentiroso cree que todos mienten. Racionalización. Justifica comportamientos con excusas lógicas. Ejemplo, culpar al maestro por un mal examen. Estos mecanismos son útiles para manejar el estrés, pero su uso excesivo impide enfrentar la realidad, obstaculizando el crecimiento personal. Reconocerlos fomenta la autoconciencia y la resolución de problemas. Capítulo 7. Formación del superego y el complejo de Edipo. El superego se forma durante la infancia, 3 a 6 años, a través del complejo de Edipo, en niños, y el complejo de Electra, en niñas. Procesos controvertidos pero clave en la teoría de Freud. Complejo de Edipo. El niño siente una atracción inconsciente hacia su madre y ve al padre como rival, temiendo su castigo. Para resolver este conflicto, se identifica con el padre, adoptando sus valores y comportamientos, lo que forma el superego y refuerza la identidad masculina. Complejo de Electra. La niña se siente atraída por el padre y ve a la madre como rival, identificándose finalmente con ella para formar su superego y su identidad femenina. Aunque criticados por su enfoque sexista y culturalmente limitado, estos conceptos destacan cómo las relaciones familiares moldean la moralidad y la identidad. La identificación con los padres internaliza normas sociales, formando la base del superego. Capítulo 8. Instintos de vida y muerte. Eros y Tánatos. Freud propone que 2 fuerzas fundamentales impulsan el comportamiento humano. Eros, instinto de vida. Promueve la supervivencia, el amor, la sexualidad, la creatividad y la unión. Incluye la libido, que abarca no solo el deseo sexual, sino también la amistad, el arte y la construcción de comunidades. Tánatos, instinto de muerte. Un impulso inconsciente hacia la destrucción y el regreso a un estado inanimado. Se manifiesta como autocrítica, comportamientos autodestructivos, hacia adentro, o agresión, violencia y guerras, hacia afuera. El ego intenta equilibrar estas fuerzas, canalizando la energía destructiva de Tánatos en formas aceptables, por ejemplo, deportes competitivos. La culpa surge
cuando el superego redirige la agresión de Tánatos contra el ego, castigándolo por deseos inmorales. Este conflicto entre Eros y Tánatos explica la dualidad humana de creación y destrucción. Capítulo 9. La relevancia de Freud en la actualidad. Aunque algunas ideas de Freud son cuestionadas hoy, sus teorías siguen siendo relevantes por su énfasis en la autoconciencia. Nos ayudan a reconocer patrones inconscientes, identificar si el id, el superego o los mecanismos de defensa están detrás de emociones o comportamientos irracionales. Navegar el mundo moderno. En la era de las redes sociales, el superego puede generar culpa por no cumplir estándares irreales, mientras que el consumismo estimula al id. Freud nos enseña a cuestionar estas presiones y fortalecer el ego. Mejorar relaciones. Comprender mecanismos como la proyección fomenta la empatía al ver las motivaciones inconscientes de otros. Desarrollar un ego fuerte. Esto implica controlar impulsos, desafiar culpas excesivas y canalizar energías en actividades positivas, promoviendo una vida equilibrada. Freud nos ofrece un marco para explorar la mente, ayudándonos a tomar decisiones conscientes y a desarrollar compasión hacia nosotros mismos y los demás. Capítulo 10. Conclusión y lecciones para la vida. El ego y el id nos invita a explorar las profundidades de nuestra mente, reconociendo que nuestras acciones están impulsadas por fuerzas inconscientes. Principales lecciones. El inconsciente es clave. Nuestros deseos, miedos y motivaciones ocultas moldean nuestro comportamiento. Equilibrio mental. Una personalidad saludable requiere un ego fuerte que medie entre el id impulsivo y el superego estricto. Mecanismos de defensa. Reconocerlos nos ayuda a enfrentar la realidad en lugar de evitarla. Eros y Tánatos. Aceptar nuestra dualidad, amor y destrucción, nos permite canalizar energías positivamente. Autoconciencia. Entender nuestro mundo interno es un viaje continuo que mejora nuestras decisiones y relaciones. Freud nos deja un mapa imperfecto, pero valioso para navegar la mente. Su mensaje final es que, al iluminar las partes oscuras de nuestro interior, podemos asumir el control de nuestra vida y vivir con mayor equilibrio, empatía y propósito. Y así concluye nuestro viaje por el yo y el ello de Sigmund Freud. Un libro que, más que responder preguntas, nos invita a mirar hacia adentro y cuestionar quiénes somos realmente. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones diarias por los libros más impactantes del mundo. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de las 3 partes crees que domina más en ti? ¿El niño impulsivo, el mediador sensato o el juez estricto? Nos vemos mañana con otro libro que puede cambiar tu forma de pensar. Hasta pronto, lectores infinitos.